y ya, ya comienza un proceso de multiplicación. El programa de la congregación se comienza a expandir, añadiendo un culto de oración a las reuniones dominicales, también el culto dominical, la escuela bíblica, todos estos elementos que ya conocemos de la iglesia, ¿no? Y comienza a surgir también un esquema administrativo en donde ya hay un cuerpo ministrante y hay un orden en todo lo que se hace en la congregación. Mientras miramos este panorama general del ciclo vital de una iglesia, le pido que pueda visualizar en qué parte de esta etapa se encuentra su congregación, su iglesia local, porque partiendo de ahí vamos a entrar en un proceso práctico de revitalización de las iglesias locales en las que ustedes están pastoreando, y además de eso, pues ahora podrán multiplicar esto a todas las regiones, a todos los distritos, a todos los países. Y ese es el impacto que esperamos tener. Entendemos que la iglesia del Nazareno en Mesoamérica tiene esa cultura de empoderar a su liderazgo en primera línea para que multiplique hasta donde tenga que llegar, ¿no? el entrenamiento y los procesos. Luego tenemos entonces la juventud. La iglesia aún está llena de pasión, están comprometidos con la visión, tienen un gran entusiasmo, habiendo expandido el programa en la etapa anterior, ahora se concentran en el desarrollo de buenas relaciones. Hay una comunión bastante amplia y también la iglesia comienza a encarnarse en la comunidad, comienza a ver las necesidades que hay en la comunidad y comienza a ministrar esas necesidades. Las relaciones comienzan a tener ese sentido dominante en la congregación. Y esta etapa aproximadamente dura de entre 5 a 7 años. Y a esto le llamamos, dentro del ciclo que ustedes pueden ver acá, la etapa pues de una iglesia saludable. La adultez, la juventud y la adultez de una iglesia es una etapa de una iglesia saludable, de una iglesia que está trabajando con mucha pasión. Entonces, la etapa de la adultez, la quinta etapa, esta iglesia adulta tiene personal estable, tiene un liderazgo capacitado, tiene un programa completo y un local permanente. Ya tiene un edificio. Ustedes se dan cuenta, ¿no? A veces pensamos nosotros que iglesia es templo, pero iglesias son las personas. Así que cuando debemos de plantar una iglesia, no nos enfocamos en el templo, nos enfocamos en las personas. Y luego al caminar en el proceso, la iglesia va desarrollando y entrando en esta etapa de crecimiento integral hasta llegar a una adultez. El crecimiento de la iglesia, entonces, en esta etapa adulta, exige que surja un esquema administrativo completo. Es decir, que ya todos los que estén trabajando en esta iglesia deben de entender específicamente cuáles son sus roles y sus responsabilidades. Y esta iglesia, pues, está todavía llena de pasión por la visión que recibieron desde el principio. Esta etapa dura de 3 a 5 años. Contando desde el nacimiento hasta esta etapa de adultez, podemos mencionar que han pasado quizás entre 20 a 25 años. Muchos años han pasado. Pero yo sé que nosotros tenemos iglesias históricas que tienen ya muchos años. En mi denominación yo puedo contar, la mayoría de iglesias son antiguas, tienen muchos años. Así que quizás también pase lo mismo con la iglesia del Nazareno. Igual, pues yo sé que hay muchas iglesias también que son nuevas, que también van a comprender cómo entrar en esta etapa de desarrollo con este proceso que estamos llevando a cabo. Luego entonces ya comenzamos en esa curva descendente, ya pasamos la curva ascendente hasta la adultez y luego llegamos a la madurez, que ya es el inicio prácticamente de, podría decirse, del deterioro, ¿no? En un sentido en donde la iglesia comienza a descuidar ciertas cosas, y vamos a estudiar esto rápidamente. Aunque la mayor parte de la congregación se siente satisfecha, en realidad en esta etapa de la madurez marca el comienzo de lo que podríamos decir del deterioro. La visión pierde el rol protagónico de la iglesia, dando preeminencia a los otros principios. La iglesia deja de evangelizar. ¿Para qué? Para concentrarse en la feligresía regular, en los miembros que se congregan en la iglesia regularmente y en extendida en aquellos que visitan la congregación. En esta etapa, y es una etapa bastante larga, si el programa es atractivo y la administración es efectiva, pues puede continuar avanzando. Pero la iglesia se centra más en el mantenimiento que en el crecimiento y la multiplicación. O sea, ya estamos estables, ya estamos bien como estamos, y entra un punto de acomodación de liderazgo, de la pastoral y de liderazgo sin darse cuenta. Es un ciclo de vida, no es una cuestión que nadie buscó, sino que
es paso a paso que vamos llegando a eso sin darnos cuenta. Luego entramos a la siguiente etapa, que es el envejecimiento. La iglesia comienza a envejecer cuando se descuida por completo el programa, ya no hay importancia en el programa, hay bastante improvisación y poco a poco la congregación va entrando en un esquema de mediocridad. Van entrando así como que, bueno, hagamos lo que podamos, todo se improvisa, el predicador no sabe quién va a ser, el moderador no se sabe quién va a ser, y hay un descontrol sin darse cuenta. La congregación le da prioridad a las relaciones, definiéndose como una familia. Llegan a ese punto de decir que ahora son una familia y haciendo la diferencia entre los de la casa y los visitantes. Ya comenzamos a decir, no, pero yo soy el de la casa, yo soy el que ya tiene aquí tantos años. Y comenzamos a escuchar ese tipo de cosas y es la iglesia que está entrando en esta etapa de envejecimiento. Y la iglesia en esta etapa llega en un problema porque comienza a añorar el pasado y comienza a decir, ¿se acuerdan hace 15 años? ¿Cómo eran los cultos? ¿Cómo se desarrollaba todo lo que hacíamos? ¿Cómo era el mover del Espíritu Santo? ¿Y qué ha pasado ahora? Entonces, vive añorando el pasado, pero están en una etapa de envejecimiento, de estancamiento. Y la siguiente etapa, después de esta curva ascendente, cuando llegamos al deterioro, entramos a la etapa del retiro y la ancianidad. En el retiro, dándose cuenta del innegable deterioro, las congregaciones refuerzan sus programas para adultos, para aquellos que están en la iglesia, y no se centran ya en evangelizar ni en alcanzar a más personas de la comunidad, eliminando también los programas para la niñez y la juventud. Sin darse cuenta, están entrando en una etapa de envejecer, bueno, ya de preocuparse solamente por los ancianos de la iglesia. Y eso no está mal, pero hay que poner un énfasis también en las nuevas generaciones para que constantemente tengamos un relevo generacional dentro de nuestras congregaciones. Aquellas iglesias que prestan atención a la niñez tendrán una iglesia para el futuro. Así que esta iglesia del retiro se quita los programas de la niñez y la juventud. Sin embargo, tanta gente se ha ido y tantas riñas han surgido que las relaciones han comenzado también a deteriorarse. Ya quizás esta iglesia ha pasado tantos procesos, divisiones, fallas morales de algunos líderes y ha sido muy golpeada y tiene un historial al cual debemos recurrir en esta noche para entonces poder escribir un futuro diferente para esta congregación. La administración está en manos de guardianes en esta etapa, guardianes de las tradiciones congregacionales, quienes tienden a rechazar a la gente nueva y a oponerse a todo tipo de cambio. Se contrata un pastor o una pastora a tiempo parcial porque no se puede pagar ya un pastor o una pastora a tiempo completo. Ya no hay fondos suficientes para mantener una familia pastoral, para darle todo lo que necesite. Así que, como repito, está en manos de guardianes, de aquellos que pues dicen que tienen todo lo correcto y no dan espacio para aquellos nuevos líderes que puedan ir surgiendo dentro de la congregación. La etapa 9, en la que estamos ya terminando, es la ancianidad. La iglesia se torna anciana, tanto literal como metafóricamente. La edad promedio de la congregación tiende a ser ya muy alta. No hay niñez, no hay juventud, como tampoco hay esfuerzos evangelísticos de alcanzar a más personas. El agente pastoral es visto como un capellán que solamente está encargado de visitar a las personas enfermas que están en camas o en hospitales. Ante este colapso también el programa, ya no hay programa y solamente domina lo que es la administración de lo que hay, básicamente el edificio. Y nosotros en la red de multiplicación llamamos a esto una curva de fatiga, en donde ya está la iglesia por convertirse en un monumento. Así que eso es lo más trágico que le puede suceder a una iglesia, pero constantemente podemos estar renovándonos para poder dar una revitalización saludable, ¿no? Cada tiempo a nuestras congregaciones. Y por último tenemos el cierre del edificio, el cierre ya no hay personas que se congreguen en la iglesia, ¿no? Entonces, por ende, ya no hay nada que hacer. Se cierra el templo, o simplemente pues se pone alguien ahí a servir, pero ya es una iglesia que no avanza, que no crece y que no hay hacia dónde ver porque se perdió la visión. La iglesia, en otras palabras, colapsa, queda un puñado de gente, pero muy comprometida, pero en proceso de luto por la pérdida de la iglesia, en el sentido de que ya no tienen una iglesia como la que tenían antes. El presupuesto también de la congregación en esta etapa es mínimo.
Si el templo tiene deuda, es posible que se entregue al banco, a la denominación, y en otras ocasiones, pues también el templo, el edificio es vendido y se utiliza para otras cosas. Así que yo creo que ninguno de los que estamos aquí anhela que la iglesia, que su congregación llegue a esta etapa de cierre. Ahora, entendamos bien que la iglesia nace, crece, se multiplica y es eterna porque es la esposa del Señor. Pero como organización aquí en la tierra, es probable que estemos en alguna etapa de la que estamos viendo en este gráfico ahora. ¿En qué etapa nos encontramos? Si aquí hay plantadores nuevos, puedan decirme entonces, hermano Joel, nosotros estamos en esta etapa de una iglesia nueva, en estas primeras 3 etapas: gestación, nacimiento, niñez, o quizás estamos en esta etapa de una iglesia saludable, una iglesia ya de, como les decía, 15, 20 años de desarrollo, una iglesia que le da su sueldo al pastor, que tienen todo lo que puedan necesitar en sonido, local, transporte, y hay un presupuesto que cuando algo hace falta, pues hay de dónde tomar. Es una iglesia saludable, una iglesia que está plantando más iglesias, una iglesia madre que se está multiplicando. Esta es la etapa de la adolescencia y de la adultez. ¿En qué etapa se encuentra? Analice usted en este cuadrante. ¿Será que está en esta iglesia nueva, iglesia saludable? ¿Será que ya está entrando en esta etapa de una iglesia en deterioro, que está en madurez, pero está perdiendo esa visión, esa pasión? Ya lo que hay es ese grupo de líderes que no abren espacio a nuevos líderes porque están cuidando lo que podríamos decir la sana doctrina y todo lo que tiene que ver con la iglesia. Pero no hay espacio para el crecimiento ni para el entrenamiento de nuevos líderes. Ya estamos entrando en esa etapa de envejecimiento o ya estamos en esta etapa agonizante, en la etapa de retiro, de cierre. Así que es un bonito día hoy para que podamos analizar esto y este cuadro nos va a ayudar para que nosotros podamos trabajar lo que es la línea histórica y poder ver esos elementos del pasado, del presente y poder escribir un futuro diferente para nuestras congregaciones. Solo para cerrar este espacio, posterior a este estaremos hablando de las 5 funciones y los 5 elementos vitales de una iglesia saludable, que serán los que vamos a estar evaluando posteriormente el miércoles de la próxima semana para determinar en qué de estas funciones o estos elementos hemos estado fallando como iglesia y cómo podemos nosotros luego trabajar un plan a corto, mediano y largo plazo para ejecutarlo dentro de la congregación. Y así pues ustedes van a tener este conocimiento amplio para compartirlo en sus distritos, en sus países y que esto llegue en donde sea necesario que pueda llegar. Así que, amados hermanos, este es mi tiempo inicial. El pastor Albert López continuará al menos por lo que sigue, será la línea histórica, él lo va a estar liderando y luego entro yo de nuevo para hablarles de las funciones y de los elementos vitales de una iglesia saludable. Con nosotros el pastor Albert López. Gracias, pastor Joel. Bueno, después de ver, ¿verdad?, esta línea o esta curva que nos hace ver, ¿verdad?, el ascenso, pero también el descenso, es importante saber o reconocer dónde nos encontramos, ¿no? Vamos a hablar o estamos hablando sobre lo que es el tómele el pulso a su iglesia. Y es importante comprender y entender que esto es vital para nosotros. ¿Por qué? Una de las herramientas que a mí más me fascina de la red de multiplicación es esta. ¿Por qué? Porque por la gracia del Señor, soy personal de la salud, así que lo relaciono de una manera maravillosa. Me fascina la medicina, así que me fascina también el tómele el pulso a su iglesia. Y hay algo que nosotros necesitamos considerar. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguno de los que está presente, ¿cuánto es o cuáles son los valores normales de la frecuencia cardíaca? Vamos a ver si alguno me puede ayudar. ¿Cuáles son los valores normales de la frecuencia cardíaca? 120-80. 120-80, dice el pastor Israel. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Dele que el pastor Milton le va a dar un súper regalo. 90-110. ¿Cómo? Pastor McDill. 90-110. 90-110. Ok, ¿quién da más? 120-80, la presión.
No, Ni no, los estamos hablando frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca. 72 por minuto. 72 por minuto, dice la pastora María Ponce. ¿Algún otro? No se preocupe, que aquí vamos a aprender, tómele Entre pulso a su 60 y iglesia. 100 por minuto. Entre 60 y 100 por minuto. ¿Qué iba a decir el pastor Milton? Estaba en esa, entre 90. Ok, perfecto. Dice, ¿verdad? Las estadísticas, los valores de la frecuencia cardíaca que va entre 60 latidos por minuto y 100 latidos por minuto. Así que por debajo de 60 latidos se llama bradicardia y por encima de 100 latidos se llama taquicardia. Pero es fascinante de la manera como comenzó el pastor Joel Hueso, porque él nos habla de un nivel de gestación, luego nacimiento, niñez, adolescencia, adultez, madurez, y hasta que él cierra, ¿no? Y nos damos cuenta que la frecuencia cardíaca en el feto, en el vientre de la mami, es una totalmente distinta a los valores normales. E incluso en los niños la frecuencia cardíaca es diferente a un adulto. En las mujeres después de los 50 años varía y luego en las personas después de 70 años es totalmente distinta. Ahora, nosotros tenemos un parámetro en nuestra mente y es que es de entre 60 y 100 latidos por minuto. Pero si una persona tiene que subir unas 100 escaleras, lo más seguro es que su frecuencia se vea acelerada o alterada. Y quizás si usted después de haber subido unos 50 escalones o después de haber corrido, trotado unos 100 metros y usted llega y me dice, ¿cuánto es mi frecuencia cardíaca? Y no, su frecuencia cardíaca está en 130. Quizás usted va a decir, wow, estoy mal porque los valores van de 60 a 100. No, es el momento que se te hizo la evaluación de lo que es la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque es sumamente importante conocer cuáles son los valores normales. Yo recuerdo que el pastor Joel ayer me mandó unos exámenes, ¿no?, del colesterol y el colesterol dentro de sus valores está, dentro de los valores está normal, porque creo que estaba en 160 y pico. Pero para la salud, para la medicina, ya después que el colesterol está por encima de 150 miligramos, ya entonces hay que prestarle atención porque realmente está alto. A esto hay que sumarle el tamaño de la persona, el peso corporal, la edad y todo esto es sumamente importante. Entonces, cuando hablamos de tómele el pulso a su iglesia como red de multiplicación, este es un instrumento que nos puede ayudar. Solamente, y quiero enfatizar esta palabra, es un instrumento que nos puede ayudar. ¿A qué nos va a ayudar este instrumento? Bueno, a conocer el estado de la salud de nuestras congregaciones mediante la evaluación de varias áreas fundamentales y vitales dentro de ellas. Nosotros trabajamos lo que son 5 elementos vitales de una iglesia saludable y 5 funciones vitales de una iglesia saludable. O sea, las 10 características que debe poseer una persona saludable. Es como que yo le dijera, bueno, la frecuencia cardíaca tiene que estar entre el 60 y el 100 para que usted tenga una buena salud cardíaca. Su frecuencia respiratoria tiene que estar entre 12 y 18 para que usted pueda tener un buen funcionamiento respiratorio. Su glucosa tiene que estar entre 80 y 100 para que pueda estar dentro de los valores. La presión arterial, la diastólica 60-90, la sistólica 90-120. Y usted cuando usted analiza cada uno de los valores, usted dice, wow, yo estoy perfectamente bien. Por eso tenemos estas 10 características de una iglesia saludable. Porque quizás tenemos dentro de los elementos, tenemos una visión clara e inspiradora. Y decimos, no, estamos perfectamente bien. Sí, pero ¿cómo nos encontramos entonces en el liderazgo? ¿Cómo estamos en los recursos? ¿Cómo estamos en el nexo del texto y el contexto? ¿Cómo estamos en las funciones vitales? La proclamación, la enseñanza, el servicio, la comunión, la adoración. Entonces, a través
de este instrumento, de esta herramienta que vamos a estar trabajando este miércoles y el próximo miércoles, lo más probable es que usted va a conocer y va a hacer una autoevaluación de cómo está la salud de la iglesia, cómo está la salud de la congregación a la cual yo dirijo, cómo está incluso la salud del concilio, cómo está la salud de la región, porque esto podemos aplicarlo desde lo macro hasta lo más mínimo, o viceversa, desde lo más pequeño hasta lo más amplio. No importa el contexto donde podamos o donde lo apliquemos, si lo aplicamos de manera correcta, esto nos va a arrojar unos resultados extraordinarios. Ahora bien, la intención no es, no es dar un diagnóstico como la dimos la semana pasada, no. Mire, le quedan 6 meses de vida. No, la intención acá es decir, bueno, mira, esto es lo que tenemos, estos son los valores, este es el diagnóstico, y si damos los pasos asertivos, si damos las correcciones a tiempo, entonces vamos a tener un mejor estilo de vida. Entonces, lo que buscamos a través de esta herramienta de Tómale el Pulso es hacer la línea histórica, ver cuál es el diagnóstico, para entonces perfilarnos a una planificación estratégica que nos va a dar resultados extraordinarios si lo aplicamos de la manera correcta, de la manera saludable. Ahora, es sumamente importante que nosotros fomentemos el diálogo. Escuche bien esto. Lo que buscamos a través de esta herramienta de Tómale el Pulso a su iglesia es fomentar el diálogo y la reflexión profunda entre todos los que estamos en esta noche a través de esta sala de Zoom o todas las personas que están invitadas, involucradas en este proceso. Este no es un trabajo de una sola persona. Este es un momento donde podamos hablar, donde podamos abrir el corazón, donde podamos dialogar, interactuar, porque es la única manera donde nosotros vamos a decir si gozamos o no de una salud. Salud. Y esta frase es muy hermosa, salud, porque la falta de salud es deterioro y las consecuencias son drásticas. Entonces lo que buscamos es salud, que nosotros podamos tener una vida sana, que nosotros podamos tener un liderazgo sano, que nosotros podamos tener un concilio sano. ¿Por qué? Porque esto nos va a garantizar que podemos ir mucho más allá y sabemos de qué manera vamos a llegar. Entonces, esto nos va a ayudar, ¿no? Esto nos va a ayudar rotundamente cuando lo ejecutamos, cuando lo vemos, lo analizamos. Esto nos va a ayudar, nos va a dar una mayor claridad. Hay cosas que quizás decimos, wow, pero no veía esto. Pero eso es algo que nos va a ayudar. Ahora, quiero enfatizar esto una, otra y otra vez. La herramienta va a tener resultado únicamente si nosotros conversamos de manera correcta, de manera sincera, si nosotros hacemos una evaluación precisa y concisa. Creo que esto es el centro. Siempre que uno va a dar un diagnóstico, yo recuerdo en el año 2008, yo trabajé en una clínica acá en Venezuela, se llama la Clínica La Floresta, y era impresionante ver personas de 40, de 45, 50 años, y cuando yo llegaba a ellos me decían, joven, nunca en tu vida fumes, jamás se te ocurra fumar un cigarrillo. Y yo recuerdo que le decía, qué triste es estar al borde de la muerte para dar un consejo, cuando desde hace mucho tiempo pudimos evitar esto. Y siempre le decía, si usted se da cuenta, las cajas de cigarrillos, no sé, acá en Venezuela, no sé en el resto de los países, pero la mayoría de las cajas de cigarrillos, en una de sus caras, trae calavera, trae urna, trae muerte, trae información tras información, y le está diciendo, no fumes.
y la gente sigue fumando. Igualmente así es la iglesia. Muchas veces se le dice, mira, tenemos 200 personas este mes, el siguiente mes tenemos 200, pero no son las mismas 200 que teníamos meses antes. Algo está pasando. Quizás estamos hablando del liderazgo y estamos hablando ciertas cosas. ¿Y qué está sucediendo? Necesitamos prestar atención. Entonces, en esta noche, lo que buscamos, lo que anhelamos es llegar a trabajar un poco en lo que nosotros llamamos nuestra línea de tiempo. Y voy a compartir aquí esta pantalla. Y aquí hay una pregunta clave, ¿no? ¿Dónde nos encontramos? Pudiéramos aplicar la parte de la medicina. ¿Cómo está tu frecuencia cardíaca hoy en día? ¿Cómo está tu tensión arterial? Y les repito, aquí tenemos los 5 elementos vitales que son visión, liderazgo, cuerpo ministrante, recurso, nexo, texto, el contexto, que el pastor Joel lo va a estar compartiendo en unos minutos más adelante. Y tenemos las 5 funciones vitales, que es proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Ahora, este es nuestro presente. ¿Dónde estamos? Yo pudiera hacerle la pregunta, ¿cómo? Y voy a hacer una pregunta así aleatoria. No me responda. ¿Cómo está tu congregación hoy día? Y me gustaría que allí donde usted está, usted pueda agarrar un lápiz, un bolígrafo, y usted pueda agarrar una hoja y usted pueda escribir sinceramente cómo está tu congregación. ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo está el liderazgo que estás llevando a cabo? Y me gustaría que usted pudiera escribirlo allí porque esto nos va a ayudar a nosotros a afirmar lo que más adelante vamos a compartir y usted diga, sí, ciertamente mi ministerio, mi liderazgo está al 100%. Y vuelvo y le repito esto, la intención acá no es decirle, mire, le quedan 6 meses de vida, 2 años de vida, no. La intención es ayudarle a ver el panorama y a buscar los recursos, las herramientas, las estrategias para que tengamos una vida exitosa, una vida fuerte en todos los ámbitos de nuestra vida. Ministeriales, de liderazgo, pastorales, el llamado que el Dios del cielo les haya entregado. Ahora, este es nuestro presente. Vamos a trabajar en los 5 elementos vitales y las 5 funciones de una iglesia saludable, pero es sumamente importante que antes de hacer el diagnóstico a la iglesia, entonces nosotros conozcamos cuál es nuestro pasado. Y aquí es donde nos vamos a centrar por unos minutos en este día. La línea histórica tiene que ver con el pasado. Y quizás alguien se pudiera preguntar y decir, ¿y qué tiene que ver el pasado? Ya el pasado no nos importa. Ya vivimos la vida, ya recorrimos ese camino. Así que el pasado, ¿en qué nos puede ayudar? Si estamos en el presente. No sé cuántos de ustedes han ido a una consulta médica y si usted se da cuenta, la primera consulta siempre mínimo debe durar entre 40 y 60 minutos. Mínimo. Si la primera consulta al médico no dura entre 40 y 60 minutos, entonces ese médico, como decimos acá en Venezuela, es un tapa amarilla. No atinó realmente. ¿Por qué? Porque es en la primera consulta donde nosotros llenamos una historia. Y si usted se da cuenta, esta historia no es basada en cómo te sientes, en cómo estás, no. Esto va en preguntas como, ¿alguno de tus familiares sufre de diabetes? ¿Alguno de tus familiares sufre de hipertensión, sufre del corazón? ¿De qué murió tu mamá? ¿De qué murió tu papá? ¿De qué murió tu abuelo? ¿De qué murió tu bisabuelo? Y vamos no estudiando el presente de la persona, sino que buscamos la historia para ver si son patrones generacionales, si son patrones de vida que se repiten, para conocer de qué manera se alimentaban tus abuelos, tus padres, cómo te alimentas tú. Y todo esto tiene que ver, aunque nosotros no le prestemos atención, siempre
siempre en la primera consulta se hace toda esta línea histórica para saber si esto es genético, si hay alguna patología familiar, si hay alguna condición genealógica, porque es la experiencia que hemos tenido. Lamentablemente, si el abuelo muere del corazón y el hijo muere del corazón, lo más probable es que el nieto muera del corazón. Eso es algo que en la medicina se da mucho y las estadísticas son alarmantes. Entonces, en esta noche, nosotros vamos a trabajar en lo que es la línea histórica. Y quizás usted se estará preguntando, ¿y qué es línea histórica dentro de la iglesia? ¿Para qué nos sirve la línea histórica dentro de la iglesia? Entonces, usted va a agarrar una hoja en blanca, ¿verdad? Y va a agarrar un lápiz. Y entonces usted va a escribir en esa hoja cuáles han sido los momentos. Usted va a colocar así, mire. En la hoja del lado izquierdo, usted va a colocar la letra X, que eso significa inicio, ¿verdad? Y en el otro estado, perdón, en el lado derecho, usted va a colocar una P, y eso significa presente. Este va a ser nuestra línea histórica. Déjame ver aquí cómo. Vamos a quitar mi fondo. Ok. Aquí. Si usted ve, aquí está la X de inicio y aquí está la P de presente. Entonces, usted va a agarrar en una hoja blanca y va a colocar así. Inicio y el presente, de un extremo al otro extremo. Y entonces vamos nosotros a compartir algunas preguntas que usted va a escribir en ese papel. Vuelvo y le repito, esto es sumamente importante que usted lo realice, y si usted es pastor de la iglesia local, yo le invito a que usted pueda llevarlo a cabo con su liderazgo, que usted lo aplique con su liderazgo. ¿Ok? Ahora, ustedes van a escribir en esa hoja cuáles han sido los momentos más importantes en la historia de la iglesia que estás pastoreando, o de la iglesia a la cual perteneces. Quizás me dicen, no, en estos momentos no estoy pastoreando, en estos momentos estoy ejerciendo otro ministerio o estoy haciendo otras funciones. Bueno, si no eres pastor de una iglesia local, entonces puedes aplicarlo a la iglesia donde haces vida, o también puedes aplicarlo a nivel de ministerio donde estamos desarrollando el trabajo. Y entonces usted va a colocar allí cuáles han sido esos momentos más importantes de la congregación, esos momentos relevantes, esos momentos de gran bendición. Piensa un poco en los inicios. Quizás dirás, no, pero no conozco los inicios de la iglesia. Bueno, es bueno que puedas analizar un poco, o si no, en el resto de los días pueda buscar a esos ancianos que conocen bien la cultura de la congregación donde estás, y que ellos puedan alimentar, ¿verdad?, información para nosotros plasmarlo en esta hoja, ¿verdad? Voy a hacer algunas preguntas y usted va a responder, ¿ok? ¿Cuál fue el espíritu y el propósito del comienzo de esa iglesia? Vuelvo y te repito, la iglesia donde ya sea que estés pastoreando o la iglesia a la cual perteneces. ¿Cuál fue el espíritu y el propósito de esa iglesia? Y allí vas a ir respondiendo esas preguntas en tu hojita o en tu cuaderno de apunte. Otra pregunta que podemos hacernos en esta hora referente a lo que es la línea histórica es: ¿quiénes fueron las personas claves que comenzaron la iglesia? ¿Conoces tú las personas
que fueron claves, fundamentales, que iniciaron la iglesia? O quizás dicen esta noche, no, la iglesia la planté yo y desde que yo la inicié, entonces vas a colocar allí tu nombre y esas personas que te animaron, que te dieron fortaleza, que te animaron a seguir adelante, vas a colocarlo allí. Otra pregunta para escribir dentro de esta línea histórica es, ¿qué marca dejaron los fundadores sobre la obra ministerial? Esas personas que plantaron la iglesia, que establecieron la iglesia, ¿qué marca dejaron? ¿Cuál fue el legado, por decirlo de esta manera, en la obra ministerial? Dejaron una construcción, dejaron liderazgo, dejaron problemas. ¿Qué dejaron? Si voy muy rápido, usted me dice, bájele 2 y con gusto. La intención en esta hora no es ir corriendo, sino que podamos ir haciendo ese diagnóstico poco a poco. Así que si usted necesita decir, respire nuevamente, volvemos a respirar y vamos paso a paso. Albert, ¿puedes repetir la número 1? La pregunta número 1 es, ¿cuál fue el espíritu y propósito de ese comienzo de la iglesia? ¿Cuál fue el espíritu y el propósito del comienzo de la iglesia? Cuando hablamos del espíritu y el propósito del comienzo de la iglesia, necesitamos reconocer que muchas iglesias comienzan por un llamado de parte del Señor, otras comienzan por una necesidad, otras comienzan por una división, por una ruptura, un quebrantamiento en una iglesia y se abren. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Cuál fue el espíritu y el propósito del comienzo de la iglesia? ¿Quiénes fueron las personas clave que comenzaron la iglesia? Quizás usted diga, bueno, la persona clave fue el pastor Pedro Jiménez en el año 1940. Es una persona clave, fue el pionero que llegó a este lugar. Entonces usted va a colocar allí esos nombres relevantes. ¿Qué marcas dejaron esos fundadores sobre la obra ministerial? O sea, ¿qué marca? ¿Cuál fue el enlace? Acá en Venezuela hay grandes hombres. Hace poco, en un tómele el pulso a su iglesia, con un concilio acá en Venezuela, había un hombre llamado Abraham. El apellido no lo recuerdo mucho, es un nombre en inglés, pero es Abraham Brainer, algo así. Y él fue el primer misionero que llegó a Venezuela en el año 1890. Y fue un hombre que llegó de los Estados Unidos a plantar la primera iglesia evangélica, de iglesia evangélica libres acá en Venezuela. Fue un hombre Brainer, un hombre impresionante. Entonces, ¿cuáles fueron esas marcas que dejaron? Y una pregunta fundamental también es, ¿cuáles fueron los puntos fuertes y los puntos débiles de esa época? ¿Cuáles fueron sus puntos fuertes? ¿Cuáles fueron los puntos débiles? Por ejemplo, cuando hablamos de puntos fuertes de una época, pudiéramos decir, bueno, había abundancia económica, el petróleo estaba en $150 el barril, había comida, había esto, había aquello. Por ejemplo, acá en Venezuela, en el año 1930 hubo un tiempo de dictadura. Y entonces eso es uno de los puntos débiles de esa época. Hubo dictadura. Entonces usted va a escribir allí cuáles son esos puntos fuertes y esos puntos débiles de esa época donde fue plasmada o plantada la iglesia local. Otras preguntas que vamos a hacernos y que vamos a escribir en esta línea histórica es, desde el inicio de esa congregación hasta el día de hoy, vamos a poner un ejemplo,
desde el año 1950 hasta hoy, año 2021, ¿ha habido algún cambio de pastor? ¿O es el mismo pastor? ¿O han pasado varios pastores? ¿Quiénes han sido esos pastores que han pasado durante todo el tiempo, desde el inicio hasta el presente de esta congregación? Otra pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Dentro de lo que es esta línea histórica, ¿hubo algún cambio de local? O sea, el local inició en el centro, por decirlo de una manera, y ahora estamos en las afueras de la ciudad. ¿O se le ha hecho alguna remodelación a la estructura? Cuando hablo de local, es el lugar donde funcionan las instalaciones de la congregación. ¿Se ha cambiado de zona, de dirección, o sencillamente se ha edificado una nueva construcción? Muy bien. Otra de las preguntas importantes es, ¿esta congregación ha vivido una transición en cuanto a nombre o a cambio de concilio? Quizás si la congregación comenzó llamándose Luz Resplandeciente y ahora se llama Faro de Luz. O si la iglesia era independiente y de repente escucharon al pastor Milton Gay y dijeron, no, queremos ser de los nazarenos. Entonces, es sumamente importante nosotros tener esto presente, ¿verdad? La iglesia a la cual estamos pastoreando o a la cual nosotros pertenecemos en esta línea histórica ha tenido un cambio de nombre o de concilio. También dentro de esta línea histórica, entonces vamos a resaltar si la congregación ha pasado por momentos de divisiones, de debates, sea el debate que sea, teológico, doctrinal, político, cualquier tipo de debates, conflictos, controversia. Desde el inicio hasta el presente, la congregación ha tenido divisiones, ha tenido esos momentos de debates duros, difíciles, conflictos, controversias. Otro tiempo acá es desde que inició la iglesia hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido el crecimiento de la iglesia? ¿Ha tenido momentos de crecimiento? ¿Cuáles han sido esos tiempos de crecimiento o a qué se debe ese tiempo de crecimiento? ¿O ha tenido tiempo de decrecimiento? ¿Qué ha sucedido en ese tiempo de decrecimiento, por ejemplo? Por ejemplo, voy a poner un caso. En el año 2020, la mayoría de las iglesias a nivel mundial, la mayoría de los concilios a nivel mundial vivieron un decrecimiento. ¿Por qué? Por una pandemia que azotó al mundo entero. E incluso muchos pastores, muchos ministros, muchos líderes fallecieron en este proceso. Entonces, eso es algo relevante a lo cual nosotros vamos a plasmar también dentro de esta línea histórica. Quizás en el año 2018, bueno, tuvimos un crecimiento impresionante. Ajá, ¿y a qué se debió esto? Bueno, eso se debió a un programa de evangelismo que el pastor Milton nos dio, nos motivó, nos encaminó, ejecutamos el evangelismo y tuvimos una explosión impresionante. Entonces, ahí en la línea histórica también vamos a colocar este tiempo y quiénes han sido esas personas de impacto en la congregación.
No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Les he estado hablando y no les he dado chance para que ustedes hablen. Aquí el pastor Hugo está ayudándonos con las preguntas en el chat. Excelente. De todas maneras, mis estimados, todas las preguntas están en el material que el pastor Joel le compartió. Todas las preguntas están en el material que el pastor Joel Hueso les compartió. Allí está toda la información. Ahí está. Nosotros solamente lo que estamos es ayudándole en este momento, pero todas las preguntas están allí y allí las estoy extrayendo. Ok. En el presente, en el hoy en día, en el ya, en el ahora. Ahora vamos a responder algunas preguntas. ¿Cómo nos influencia el pasado en cómo somos hoy o en quienes somos hoy? ¿Tiene alguna repercusión el pasado en lo que somos hoy en día? Otra pregunta vital para nosotros es en el presente, ¿qué aspecto del pasado queremos celebrar y continuar? ¿Qué cosas del pasado nos han dado resultado a nosotros hoy en día y lo cual nosotros queremos celebrar y continuar? ¿Qué aspecto del pasado debemos celebrar qué aspecto del pasado debemos nosotros sanar y reconciliar a las personas? Yo estoy realizando esto ahorita con una congregación muy particular, la cual aprecio mucho a los pastores. Y es una iglesia que tiene 78 años de fundada. El pastor que está hoy día tiene 44 años frente a esa iglesia. Y es impresionante, él ha vivido 6 divisiones. En los últimos 20 años, él ha vivido 6 divisiones. Y cuando yo le toqué este tema, le dije, ¿qué aspecto del pasado debemos sanar y reconciliar? Dijo, bueno, hacer las paces con el resto de pastores. Porque esto es sumamente importante, ¿no? Esto nos va esto va a marcar un precedente. Porque si nuestra congregación hoy en día tiene que sanar y tiene que reconciliar, quizás por eso no estamos avanzando de la manera como Dios lo desea y lo anhela, porque hay cosas que están allí que necesitamos sanar y reconciliar a algunas personas. Otra de las preguntas es, ¿qué aspecto del pasado queremos dejar atrás y cambiar? ¿Qué cosas del pasado queremos dejar atrás y cambiar? Quizás usted dijera, bueno, queremos dejar atrás esas músicas antiguas. Queremos cambiarlas por las de hoy en día. O quizás dirá, no queremos cambiar la música de antes por la de hoy en día, así que nos quedamos. Entonces es importante, y es solamente un ejemplo que le coloco, pero ¿qué cosas como pastores hoy en día, como líderes hoy en día queremos dejar atrás y queremos cambiar? Finalmente, ya para dar paso, ¿verdad?, al siguiente proceso, que es el proceso de diagnóstico, es importante que nosotros pensemos en estas preguntas a continuación. Cuando miramos hacia el futuro, ¿qué vemos?
¿qué vemos? Siempre que tengo alguna reunión con jóvenes, sobre todo con jóvenes, siempre le pregunto, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? Porque esto es sumamente importante como líderes, como pastores, como ministros del Señor. ¿Cómo nos vemos nosotros? Y cuando miramos el futuro, ¿qué nos está mostrando Dios? Y esto puedo hacerle una pregunta muy personal y usted pueda reflexionar. ¿Cómo se ve usted en 5 años cuando ve el futuro? ¿Cómo se ve? ¿Cómo nos vemos en el ministerio que el Dios del cielo nos ha entregado? ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos por delante? ¿Cuáles son los obstáculos? Quizás usted pueda decir, bueno, mi obstáculo es la pandemia. Puede ser un obstáculo. Quizás usted pueda decir, bueno, mi obstáculo es la edad. Creo que es Mateo Caña, ¿verdad? El que estaba en el Cabo, allá en África. Y quizás él pueda decir, ¿cuál es el obstáculo que veo al frente? Bueno, que allá se habla holandés. Creo que escuché decirle que el idioma es el holandés o el francés, el inglés. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos que se presentan? Como organización, ¿verdad? Como Concilio Nazareno, ¿cuáles son los factores institucionales que debemos considerar? Como parte de una membresía, de un cuerpo al que pertenecemos, ¿cuáles son esos factores institucionales que debemos considerar? Otra pregunta para reflexionar y es, ¿cuáles son esos factores contextuales del entorno donde usted está sumergido que debemos considerar? ¿Cuáles son los factores contextuales de la comunidad los cuales debemos considerar? Quizás usted dice, bueno, la población está creciendo, la población cada día es más idólatra, la población hoy en día, los jóvenes están yendo hacia lo que es el homosexualismo, quizás la población está yendo a un nivel de pobreza, no sé cuáles son los factores contextuales donde usted se encuentra que es importante considerar. Y una pregunta fundamental es, ¿qué ventaja tenemos? ¿Cuáles son las ventajas que tenemos? Y yo creo que aquí hay muchas ventajas que nosotros podamos tener. La primera es que Dios está con nosotros, el Espíritu Santo es quien nos guía, tenemos un liderazgo como Iglesia del Nazareno fuerte, enfocado, jóvenes. Entonces usted va a escribir allí todas las ventajas que tenemos dentro de esta línea histórica. Y yo le voy a colocar aquí un ejemplo para que ustedes más o menos vean. Acá, si usted ve acá está la línea histórica y aquí está la X de cuando se comenzó. Por ejemplo, en el año 1985, la fundación de la iglesia por el reverendo Sánchez. Fue en una zona urbana de mucho crecimiento. Para el año 1990, de acuerdo a la línea histórica que se le hizo en este ejemplo, tenían una construcción y un crecimiento acelerado. La mano del Señor se estaba viendo en esta iglesia. Sobrepasaban las 200 personas en asistencia
los servicios dominicales. Pero dentro de esta línea histórica, por allá en el año 1998, hubo un conflicto sobre la música. Ya a la gente no le gustaba Marino, sino que le gustaba más Alex Campos o Marcos Witt. Y esto trajo como consecuencia que 11 familias de la iglesia, incluyendo al copastor, el reverendo Landa, se fueron de la iglesia. Además de eso, en el contexto, se cerraron algunas fábricas importantes y la economía de la iglesia entonces comenzó a tener dificultades. Dentro de la línea histórica, por allá en el año 2005, hubo una estabilidad y reconciliación. El pastor Landa y el pastor Sánchez se reconciliaron, hicieron las paces. Esto trajo un poco de crecimiento solamente. Y ahí se hizo una evaluación ministerial. Pero en el año 2008, el pastor, el reverendo Sánchez, se murió. Entonces, esta es la línea histórica, ¿verdad? Ahora vamos a ir un poco a lo que es el diagnóstico, porque el diagnóstico, vuelvo y le repito, ya hablamos de la línea histórica que tiene que ver más con el pasado hasta el día de hoy. Ya el día de hoy es el presente, el cómo me siento hoy, cómo estoy hoy, cómo nos encontramos. Y luego que nosotros entonces, en lo que nosotros terminemos este tiempo con las 5 funciones vitales, los 5 elementos vitales de una iglesia saludable, vamos a conocer cuál es el diagnóstico para proyectarnos hacia el futuro, lo que nosotros llamamos una planificación estratégica. ¿Cómo nosotros vamos a planificar de acuerdo al diagnóstico? Es como que usted me diga a mí, mira, estoy sufriendo del colesterol, ¿cuál es el medicamento que necesito? Ah, bueno, entonces hay que ver, hay que hacerte los exámenes, hay que hacerte esto y esto para enviar el medicamento. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Con gusto, abra su micrófono, pregunte, que el pastor Milton Gay está para responder todas las preguntas. Es correcto, es correcto. Ok, entonces, vuelve. Adelante, pastora María. Sí, es interesante, ¿verdad? Hacer este recorrido. Estaba pensando yo a nivel primero local, ¿verdad? A nivel local porque la iglesia donde yo estoy nacimos juntos, ¿verdad? Tanto la iglesia como yo nacimos juntos y hemos estado todo este tiempo y conozco muy bien la historia y pienso, para mí de manera personal, en lo que es la iglesia local se me hace fácil hacer el trabajo, ¿verdad? Y me llama tanto a la reflexión, ¿verdad? Porque como que uno se acostumbra tanto a estar en una iglesia que ya las cosas las ve normal y ahí es cuando comienza, ¿verdad? La curva a descender. Y estaba pensando también a nivel del distrito. Y ya yo en mi mente iba colocando las iglesias que he visto que están en decadencia. Y lo bonito de esto, ¿verdad? Es que el ejercicio que vamos a hacer nos tiene como objetivo buscar que eso no suceda, que las iglesias mueran y las que están muertas, pues con ayuda del Señor y con el trabajo revivirlas, ¿verdad? Entonces, qué bonito ejercicio que el que vamos a hacer, cómo nos lleva a reflexionar tanto en las cosas que tal vez las hemos dejado de hacer por costumbre, ¿verdad? Y eso es, o sea, yo siento que este curso es de mucha bendición para este distrito, ¿verdad? Y yo siento que nos va a ayudar de una manera increíble. Yo hasta me estaba imaginando ya en las reuniones por zona, bajando, ¿verdad? Es que ya estaba ya en mi cabeza viendo todo. Entonces, gracias, hermano, porque es tremendo este trabajo que hay que hacer. Que Dios le bendiga a usted y a todo el equipo. Amén, pastora María. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Y antes de darle la palabra al pastor Magdiel, eso es lo que queremos, ¿no? Una de las cosas que es sumamente importante es
una cosa es yo ir al médico, ¿verdad? Voy a ponerle este ejemplo como usted lo está hablando, pero de manera de metáfora. Voy a utilizar esta metáfora. Una cosa es yo ir al médico y hacerme los exámenes. Y otra cosa es decirle a mi esposa, usted tiene que hacérselo también. Y a mis hijas también usted tiene que hacérselo. ¿Por qué? Porque mi salud, mi diagnóstico es mío. Pero la salud de mi esposa es totalmente distinta. El diagnóstico de ella es totalmente distinto. Entonces, vuelvo y le repito, esto podemos ejecutarlo a manera local, a manera distrital, por zona, a nivel de Mesoamérica, a nivel de Latinoamérica. Esto es lo que buscamos, ¿no? Y por eso le digo, la intencionalidad de esto no es ver cuáles son los errores, cuál es la falla en que hemos cometido pecado, sino que la intención acá es sanarnos y caminar con una salud en el Espíritu Santo para impactar el lugar donde el Dios del cielo nos ha establecido. Adelante, Pastor Magdiel. Gracias, hermano Albert. Bueno, nosotros estamos plantando una iglesia y tenemos 1 año, 8 meses de haber empezado. 1 año, 10 meses ya, porque empezamos en enero del 2020. Mi pregunta va en 2 sentidos. Primero, ¿este proceso lo podemos realizar nosotros, para nosotros, dado que hay muy poco que contar, ¿no? Sobre todo en el aspecto histórico. Pero, ¿cómo evaluar? Porque lógicamente todo eso tiene es considerado para el proceso de evaluación de salud, ¿no? Y la segunda, si hay alguna otra herramienta que sea como para ir monitoreando la salud de la iglesia desde el momento de la plantación. Gracias, Pastor Magdiel. Sí, esta herramienta podemos aplicarla con todo el gusto. De por sí nosotros ahorita estamos con un concilio en Perú. Estamos todos los lunes en la noche y ellos solamente tuvieron 12 meses de proceso de plantación de iglesia. Y después de los 12 meses hemos entrado ahora en este proceso de revitalización. Y quizás usted me dirá a mí, oye, pero en 12 meses, ¿cómo vamos a hacer este estudio? Sí, es igual porque la línea histórica, si usted se da cuenta, en la iglesia que se han estado plantando después del 2020 les ha tocado más duro. ¿Por qué les ha tocado más duro? ¿Por qué? Porque la época que hemos estado viviendo es una época donde hemos tenido una crisis sanitaria a nivel mundial, ha habido un colapso de la economía a nivel mundial, hemos tenido una crisis de liderazgo a nivel mundial, también porque muchos líderes han fallecido. Entonces, sí, es el mismo protocolo. Es como cuando usted va al médico, ¿verdad? Cuando usted va al médico, y voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando usted va al médico, usted, con su edad que usted tiene, para yo ocultar sus pulmones, tengo que usar un estetoscopio. Pero si hay un bebé recién nacido que apenas está saliendo del vientre de su mami, para yo ocultar sus pulmones también necesito el mismo estetoscopio. Entonces, aunque son dos cosas totalmente distintas, lo que necesito viene a través de una herramienta que es el estetoscopio. Y el estetoscopio es adaptable para el niño o para el adulto. Entonces, aunque ciertas cositas pudieran variar, porque quizás hay cosas que en 1 año y 8 meses no hemos tenido división. Bueno, gloria al Señor. Pero sí creo que, por ejemplo, en 1 año y 8 meses, ¿qué hicimos bien? Cosas que hemos hecho bien y que hayan sido de relevancia, y qué cosas debemos considerar que en un momento determinado a la gente no le gustó, quizás, no sé, un predicador, una alabanza. Entonces, lo que buscamos es una salud de la iglesia como tal, para entonces lo que nos sirvió, seguimos avanzando en el nombre del Señor. Y lo que no nos sirvió, entonces valorar, tomar nuestras decisiones asertivas para seguir avanzando en el nombre del Señor. Pero vuelvo y le repito, esta herramienta sirve para su iglesia que tiene 1 año y 8 meses, o para cualquier congregación acá que tenga 30, 40 o 50 años. Sé que va a ser de gran bendición. Les animo, ¿verdad?, que
dediquemos un tiempo de oración. Es necesario orar, pedir la guianza al Espíritu Santo, ser sensible al Señor, ser honesto, ser sincero, y creo con toda convicción y firmeza que Dios nos va a bendecir. Dios nos va a dar un diagnóstico, sea el que sea, el diagnóstico que podamos sacar en los 5 elementos, en las 5 funciones vitales, sea el que sea bueno, sea malo, el diagnóstico de Dios es una iglesia saludable que representa el reino de Dios en el lugar donde Él nos ha establecido. Entonces, si no tienen otra pregunta, quiero darle el paso a mi querido amigo, el pastor Joel Bueso, para que entonces él le esté ayudando, guiando en lo que son los 5 elementos vitales y las 5 funciones vitales desde el diagnóstico. Ya directamente es el presente, tiene que ver con el hoy, hoy, hoy. Adelante, Pastor Joel. Gracias, querido Albert, y gracias por este tiempo. Yo creo que es bastante corto el espacio de tiempo para hacer una línea histórica, y valdría la pena que en esta semana ustedes puedan reflexionar. Recuerden que estamos dentro de un proceso y no tenemos por qué correr, sino más bien trabajar para ver los resultados deseados. Así que la fecha de hoy específicamente era guiarlos a ustedes en el desarrollo de esta línea histórica, y que en esta semana que viene ustedes tengan la oportunidad de trabajar ya con la explicación que Albert nos ha hecho, para que en la siguiente semana, así tenemos en el calendario, ustedes puedan exponernos un poco de esas cosas que ustedes escribieron en esta línea histórica. Y luego, después de que ustedes expongan eso, podamos trabajar ya lo que es el diagnóstico como tal, con base a lo que ustedes ya levantaron de su iglesia local. Así que si ustedes son una iglesia en gestación, una iglesia joven, una iglesia madura, no importa en qué etapa estén, ustedes pueden trabajar su línea histórica, ¿no? Con los elementos que ustedes tengan en el tiempo que tengan de estar trabajando en esa comunidad, en esa congregación. Así que no quisiera entrar de lleno hoy al diagnóstico, sino más bien solo mostrarles a cuáles son esos signos vitales que nosotros sugerimos como red de multiplicación para una iglesia saludable. ¿Cuáles son esos signos vitales? Y que podamos un poco reflexionar en ellos en esta hermosa noche. Recuerde también todos estos materiales, ya el pastor Luis, me imagino, les compartió un link de Dropbox y están ahí para ustedes. Le invito a que si usted quiere reforzar por completo sus conocimientos, pueda leer el libro, Tómele el pulso a su iglesia. Ese libro está incluido en la carpeta de materiales que les enviamos. Ahí está en PDF, usted lo puede imprimir o lo puede pues leer en su tablet o en su teléfono, en el dispositivo que guste. Pero si usted quiere ampliar conceptos referente a todo esto que estamos hablando, pues lo invito a que lea el libro académico del TPI, de Tómele el pulso a su iglesia, porque realmente de ahí es donde elaboramos todas las herramientas y la estructura. Así que ese libro va a llegar a usted para que usted tenga un mayor conocimiento sobre este tema. Muy bien, vamos a ver un par de minutos un poco acerca de esos signos de una iglesia saludable. ¿Cuáles son esos signos que podemos analizar en esta hermosa noche? Todo ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Gracias. Muy bien. Podemos decir entonces que lo voy a pasar de un solo aquí porque lo voy a explicar uno por uno, pero estos son los 10 elementos, 5 funciones y 5 elementos vitales de una iglesia saludable: la visión, el liderazgo, el cuerpo ministrante, los recursos, el texto, el contexto de la comunidad, la proclamación, la enseñanza, el servicio, la comunión y la adoración. Así que rápidamente vamos a ir estudiando cada uno de ellos, pero quiero invitarle a que pueda buscar conmigo Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11. Si tiene su Biblia a mano, podamos leer este texto que dice de la siguiente manera: el fin, de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Quiero leer este párrafo del libro, por eso los invito a que lo puedan leer, que escribe Juan Wagenberg, fundador de la red de multiplicación, y él comenta a través de la iglesia. ¿Qué frase más importante? A través de la iglesia, Dios está revelando sus propósitos redentores en el mundo. A través de la iglesia, Él está revelando su multiforme sabiduría. A través de la iglesia, Él está declarando las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. A través de la iglesia, Dios está demostrando la realidad de su poder transformador. A través de la iglesia, Dios reclama el reino que fue inaugurado en la vida y ministerio de Jesucristo. A través de la iglesia, Dios modela una visión de lo que puede ser la vida bajo el señorío de Cristo. A través de la iglesia, Dios comunica la redención, trae la restauración y promueve un sabor anticipado a la comunidad que trabaja con esperanza, pues se anticipa a un cielo y a una tierra nuevos. El actor principal es Dios y la iglesia es su agente. Así que estamos hablando de la iglesia del Señor. Cuán importante es entonces que podamos continuar reflexionando en este tema tan importante sobre la salud de la iglesia. Bueno, el primer elemento que entonces podemos nosotros describir, que podemos estudiar hoy, según lo que nos sugiere el libro y nosotros como red de multiplicación, pues el primer compromiso es una visión clara e inspiradora. Una visión clara e inspiradora. La visión es aquello, ¿no?, que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo. Es el sueño de Dios para nuestra iglesia en una comunidad, en un contexto determinado. Dios usa una visión clara e inspiradora para motivar a las personas a la acción. Así que en este espacio es necesario que nosotros pensemos también cuál es la visión de la iglesia a la cual Dios me ha entregado. ¿Cuál es el sueño de Dios a esta comunidad? ¿A qué Dios nos ha llamado a ser excelentes? Y entendiendo eso, pues vamos a estar motivados. Usualmente cuando estamos en una denominación, manejamos la visión global del concilio hasta llegar a la iglesia local. Y eso es maravilloso, porque hay una visión global, ¿no?, de lo que Dios quiere hacer con la denominación. Sin embargo, es importante que podamos contextualizar un poco la visión a las necesidades de la comunidad, para que podamos entonces tener relevancia y no estar desconectados de lo que está pasando en la comunidad. La visión debe de estar conectada a la realidad del contexto en donde se está estableciendo o en donde está establecida la iglesia. La visión permite ver a la iglesia claramente lo que Dios quiere que sea y haga, de suerte que el cuerpo de Cristo puede ser unificado conforme da testimonio de la nueva creación de Dios en la comunidad. Así que la visión es sumamente importante que la podamos escribir y que podamos trabajarla. Si a nivel local usted no tiene clara una visión, es importante que podamos escribirla. Posteriormente en el proceso vamos a estar trabajando en una herramienta para escribir una visión clara, una visión inspiradora, que tenga estos elementos que podemos mencionar así rápidamente. Una visión que proyecte un marco claro de un futuro deseado para la congregación, que se enfoque en el futuro a través de los ojos de Dios y provee dirección a la iglesia. Una visión que se basa a los propósitos redentores de Dios, que no se conforma con el status quo, que requiere fe, o sea, que es ambiciosa, pero a la vez es realista, o sea, que se puede alcanzar, que es comunicable, o sea, que es fácil, es entendible por las que escuchan, que motiva. Por eso es que es importante que involucremos al liderazgo de la iglesia local en escribir la visión para continuar con el plan de desarrollo de la iglesia local. Hay otro elemento entonces que vamos a estar trabajando, que será el segundo, que es el liderazgo. Dios nos levanta como líderes para servir y preparar a otros para el liderazgo. Así que es importante que también en cierto modo evaluemos cómo está desarrollándose el liderazgo dentro de la iglesia que estamos pastoreando. Hay algunos textos bíblicos, ¿no es cierto?, que ustedes ya conocen y que no nos vamos a tener por el espacio de tiempo, pero
a hacer énfasis en uno que es muy popular, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo, hablándole a su hijo Timoteo, le da este consejo y le dice: esto que has oído de mí ante muchos testigos, enséñalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí vemos un liderazgo multiplicador. Pablo está hablando de mentorear a Timoteo como segunda generación e invita a Timoteo que lo haga con una tercera generación y que esa tercera generación a la vez lo haga con una cuarta generación. Y eso es lo que buscamos, un liderazgo apasionado por la multiplicación. Los líderes son aquellos que entienden y encarnan la visión que ya fue dada por Dios. Son aquellos que la comunican con claridad a la congregación y los que organizan el cuerpo para que la visión se haga una realidad. Por ende, el liderazgo, amados hermanos, es sumamente relevante dentro de nuestra iglesia y constantemente tenemos que, como pastores y agentes pastorales, mantener actualizados a nuestros líderes en todos los temas relevantes de la iglesia. Muy bien, otro elemento importante que vamos a estar mencionando es, después de tener entonces una visión clara, inspiradora, un liderazgo movilizador y multiplicador, entonces un ministrante. Dios nos equipa con diferentes dones y talentos para servir como cuerpo de Cristo. Es decir, los miembros de la iglesia trabajan en unidad, utilizando sus dones para servir a su congregación y a la comunidad. El compromiso clave de un liderazgo movilizador se vincula a la visión y al elemento de un cuerpo ministrante motivado. El liderazgo efectivo sabe cómo motivar e involucrar a la congregación, cómo multiplicar el número de líderes en ella. Y este es el modelo que acabamos de mencionar de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Es decir, todos los creyentes tienen dones, tienen talentos y están listos para el servicio. Usualmente la gente llega a las congregaciones y cuesta, ¿no?, que se les dé la oportunidad de servir, se les dé la oportunidad de tener un grupo de crecimiento, de tener un ministerio. Sin embargo, es importante que comencemos a identificar quiénes Dios está llevando a nuestras congregaciones y por qué los está llevando. Dios tiene un propósito con cada uno y como líderes tenemos que estar teniendo ese ojo de Dios para ver cuáles son los dones y los talentos de aquellos que Dios está llevando a nuestra congregación. Y quiero leer esto porque también es importante, tenemos unos minutos, el sacerdocio de todos los creyentes. Nosotros hemos escuchado este tema en muchas ocasiones y quiero leer este párrafo también del libro de Tom Mel puso a su iglesia. Es tiempo de que toda la iglesia sea libre para ministrar. Es tiempo de movilizar a todo el pueblo de Dios de cada iglesia local para que sirva con los dones que Él ya les dio. Esto es esencial. ¿Por qué? Porque esta es la naturaleza de la iglesia de Cristo. El cuerpo de un Dios misionero es una iglesia misionera. Cuando Cristo estableció el mandato misionero como la gran comisión, no hablaba solo de pastores y ministros, sino de todos sus discípulos a través del tiempo. El principio del sacerdocio de todos los creyentes proclamado en la epístola de los Hebreos, reafirmado durante la Reforma Protestante del siglo XVI, debería de ser rescatado y puesto en práctica. Tal como hemos escuchado muchas veces, los pastores no dan a luz ovejas, solo ovejas dan a luz ovejas. Los pastores cuidan a las ovejas y las guían. La iglesia es más eficaz cumpliendo su llamado cuando todos trabajan para el mismo propósito. Así que es importante que movilicemos a las personas y que identifiquemos cuál es el don que tienen para pues desarrollarlo dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. También los recursos. Dios nos entrega sus recursos para utilizarlos en los propósitos de su reino. El doctor Juan Melo, nuestro director en Latinoamérica, siempre dice, el Dios que primero dio la visión es el mismo Dios que posterior a la visión da los recursos. Así que este es un tema de preocupación. Ustedes y yo pues somos personas de fe y hemos visto cómo Dios provee los recursos cuando Él da la visión y nos comprometemos con esa visión que Él nos ha dado. Y los recursos tienen que ver con las 3T, con el tiempo, la administración del tiempo, los talentos y los recursos o los tesoros. Así que estas 3T son importantes de desarrollarlo: la buena administración del tiempo, la buena administración de los talentos y la buena administración de los tesoros, las finanzas y también el recurso físico que la iglesia tiene. Y así pues tendremos entonces un mayor impacto con todos los elementos anteriores que hemos venido mencionando. También podemos mencionar como último componente de esta primera parte de estos signos vitales de una iglesia saludable
el nexo del texto y del contexto. Dios comparte una verdad que nunca cambia. Esa misma verdad la quiere compartir con quienes nos rodean en su propio lenguaje y de acuerdo a su propia realidad. El evangelio, el mensaje debe de ser un mensaje encarnacional, así como el modelo de Cristo en Filipenses 2. Él no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Así que de la misma manera nosotros debemos de encarnarnos como pastores, como iglesia en nuestra comunidad y conocer cuáles son las problemáticas que nuestra comunidad tiene y orar para que Dios obre para resolverlas y también actuar como agentes de justicia social en cierto momento para que tengamos un impacto mayor en la comunidad. Que no nos conozcan solamente como los aleluyas que hacen vigilias hasta altas horas de la noche, sino que nos conozcan como la iglesia, que es una respuesta de Dios para las necesidades de esa comunidad. El mejor mensaje es aquel que lo predicamos con el ejemplo, reflejando a Cristo, no hablando de Él, sino modelando a Cristo. Y el mismo Jesús nos hace una invitación y nos dice, bueno, me vieron desnudo y no me vistieron, me vieron con hambre y no me dieron de comer, me vieron en la cárcel y no me visitaron. Eso se trata de bajarnos y ministrar a la gente en sus necesidades, en sus contextos y en sus propias realidades. Ese es el mensaje relevante para ellos. No es una campaña evangelística, aunque está bien que lo podamos hacer, pero un mensaje que realmente tiene impacto en los corazones, es un mensaje contextualizado en las realidades de aquellos a los cuales nosotros predicamos. Hubiese sido fácil que Jesús no bajara al mundo y se quedara diciéndonos desde el cielo, nos lanzara panfletos, ¿no? Y nos dijera que Él nos ama. ¿Verdad? Eso hubiera sido mucho más fácil para Él. No hubiese tenido que ir a Getsemaní y que de su poro brotara sangre por la pesadez de la carga que estaba sintiendo, sino que descendió, se despojó y se hizo igual o semejante a nosotros aquí en la tierra para ministrarnos, para hablar de su testimonio. Y esa es la forma más eficaz, el modelo de Cristo. Así como Él se encarnó, nos invita a que también nosotros nos encarnemos en nuestras comunidades. Y a eso le llamamos nexo del texto y del contexto. Los destinatarios de nuestra fe viva, los destinatarios de nuestra fe viva no somos nosotros, perdón, son los demás. Y aquí ponemos algunos ejemplos bíblicos y los círculos de confianza, los círculos de influencia. Tenemos que ir primero a nuestro círculo primordial para presentarles este mensaje y hablarles de lo que Jesús ha hecho en nosotros y lo que Él puede hacer con ellos, nuestra familia, nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, estudio y otras personas. Así que debemos conectarnos con estos círculos de influencia que Dios nos ha dado para llegar a ser efectivos. Y el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos se salve alguno. Y aquí tenemos entonces los primeros elementos vitales de lo que es una iglesia saludable. La visión, tiene una visión clara e inspiradora, tiene un liderazgo que se moviliza con esa visión, tiene un liderazgo también, o tiene un cuerpo ministrante que es liderado por ese equipo de líderes, tiene recursos, porque si la visión fue de Dios, tiene los recursos proveídos por el Señor, y es una iglesia que entiende la necesidad de conocer su contexto e impactar en esa realidad. Y que estos son los 5 elementos vitales de una iglesia saludable que tenemos que tener como iglesia local. Ustedes pueden por un momento reflexionar y decir, ¿realmente tenemos una visión clara? Como decía Albert, ¿sabemos dónde estaremos dentro de 5 años? Si yo fuera a su iglesia local y le preguntara a su liderazgo, ¿ustedes saben dónde van a ir dentro de 5 años? O si yo les preguntara en forma de evaluación a sus líderes, ¿cuál es la visión de su iglesia local? ¿La conocen de memoria y caminan por ella? ¿Están conectados sus líderes con la visión que la iglesia tiene? Son preguntas importantes que tenemos que hacernos. ¿Está el cuerpo ministrante o está la congregación caminando? Cada día hay nuevos líderes siendo entrenados, o desde hace cuántos años no hay un nuevo líder dentro de la iglesia, sino que son los mismos que están desde que se fundó la congregación. ¿Por qué los recursos están escaseando? ¿Será que hay mala administración? ¿O será que realmente no estamos conectados con el deseo de Dios para nuestra comunidad? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿De qué forma estamos impactando nuestra comunidad? ¿Estamos siendo relevantes con el mensaje del evangelio en nuestras ciudades, en nuestros países? ¿O qué impacto estamos creando en nuestras comunidades? ¿De qué se están llenando nuestras iglesias? ¿Se están llenando
de creyentes de otras congregaciones o se están llenando de nuevas personas porque les estamos predicando en sus contextos y en sus realidades. Así que son preguntas importantes que tenemos que hacernos a la luz de estos signos vitales de una iglesia saludable. Posterior a eso tendremos lo que sean entonces los elementos vitales de una iglesia saludable. Si tenemos esos cinco funciones, tendremos entonces estos 5 elementos. La proclamación. Todo creyente debe de anunciar el evangelio. Y esto no es una opción, sino que es un mandato. Todos ya lo conocemos. Y es que todos hemos sido invitados por el Señor a participar de esta gran comisión y de hablarle a los gentiles de lo que Jesús ha hecho con nosotros y enseñarles todas las cosas. Y esa es la promesa que Él nos da, el mismo que dijo en los versículos 16, que Él tiene toda potestad, toda autoridad. Él nos dice que estará con nosotros todos los días, pero si cumplimos la tarea. Si cumplimos la tarea, Él va a ir con nosotros, Él va delante de nosotros anunciando este mensaje de salvación. Así que la proclamación tiene que ver con la gran comisión, Mateo 28, 19 al 20, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. También vemos este texto en Hechos capítulo 2, versículo 40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Esa debe de ser nuestra actitud del compromiso con la gran comisión. Yo sé, la iglesia del Nazareno tiene un compromiso exagerado, tremendo, con el predicar el evangelio, con alcanzar a muchas comunidades que aún no han sido salvas o no han escuchado el mensaje de salvación. Como iglesia, anunciamos las buenas nuevas de Jesucristo en palabra, acción y rogando a todos el arrepentimiento. Primero con palabras, luego con acciones y luego rogando a todos que se arrepientan, que vengan a Cristo. Así que con insistencia lo tenemos que hacer, con compromiso, con pasión, con persistencia, sin importar las cuestiones que puedan venir en el mundo. Tenemos que buscar formas alternativas para seguir testificando de nuestro Señor Jesucristo, y que en nuestras predicaciones, en todo lo que hagamos, al menos que uno se salve, será una gran victoria. Bueno, siguiente elemento, tenemos la enseñanza. Jesús nos envía a ser discípulos enseñándoles a vivir una vida en Cristo. El discipulado bíblico es el discipulado relacional. Ese fue el discipulado que Jesús nos mostró, un discipulado de acompañamiento, y en muchas de las historias bíblicas, en los evangelios, vemos a Jesús caminando con sus discípulos y modelándoles la vida que deberían de vivir. La norma de los que somos partícipes de este reino eterno está en Mateo 5, las bienaventuranzas. Él nos muestra cómo debemos de vivir como hijos de Dios y nos invita a que hagamos a otros discípulos, no solamente con un proceso sistemático, didáctico, discipulado, sino que transmitamos lo que nosotros somos a través del acompañamiento a otros individuos. Hoy estamos aquí porque somos el resultado de un proceso de mentoría intencional de alguien hacia nosotros. Vio nuestro talento, Dios le dijo, preocúpate por Joel, preocúpate por Albert, y esa persona se involucró en nuestras vidas y nos acompañó hasta el punto de que hoy estamos sirviendo al Señor en donde estamos. Así que ese es el modelo funcional. Él se preocupó por 12, nuestro Señor. Igual nosotros tenemos que acompañar a personas hacia un proceso de madurez, y la enseñanza, de eso se trata. Vamos a ver otros elementos importantes sobre la enseñanza. Como iglesia, somos imitadores de Cristo, siendo testigos de Él en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Pues compartimos fe, impartimos conocimiento y modelamos carácter. 3 cosas importantes que tenemos que considerar. Compartimos fe, 4, perdón. Impartimos conocimiento, modelamos carácter y entregamos compromiso. 4 cosas importantes de la enseñanza. Compartimos fe, impartimos conocimiento, modelamos carácter y entregamos compromiso. Y veamos estos versículos de Hechos 2, 41 y 42. Los que creyeron, los que Pedro dijo, fueron bautizados. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Como iglesia, somos imitadores de Cristo, siendo testigos de Él con el poder del Espíritu Santo. Así que este mensaje que hemos recibido, así como Pablo lo dijo a Timoteo, tenemos que transmitirlo a las siguientes generaciones. Veamos entonces lo que sigue, el último elemento, o el antepenúltimo, perdón, es el servicio. La verdadera fe
es mejor en acción porque lo que creemos determina lo que hacemos. El servicio, un servicio compasivo. ¿Cómo lo hacían? Veamos este texto que está aquí, Hechos 2:42 al 47. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, el modelo de la iglesia primitiva, ¿no? Y bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo en favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo sé que ustedes han leído este texto, la labor de añadir a la iglesia no era de los discípulos, era de Jesús, era de Dios, era de Dios mismo el que lo hacía. Ellos solamente tenían que, ¿cómo lo hacían ellos? ¿De qué forma crecían? Pues ellos estaban juntos, tenían todas las cosas en común, o sea, no habían divisiones entre ellos, estaban unidos en propósitos, compartían según su necesidad, perseveraban unánimes, comían juntos con alegría y sencillez, alababan a Dios y tenían el favor con el pueblo. ¿Qué características tan peculiares las que tenía la iglesia del primer siglo que tenemos que retomar, tenemos que volver a ella? ¿Qué favor tenemos con el pueblo en el que estamos? Es una pregunta importante que tenemos que hacernos. ¿Cómo estamos sirviendo las necesidades de nuestra comunidad? Primero a los de nuestra comunidad de fe, a los que son dentro de la iglesia. Y eso es un servicio integral. Y luego servimos a los de afuera. Luego tenemos una adoración al Señor. Y de esa manera Dios nos va a llevar a tener un crecimiento cualitativo y cuantitativo en nuestras congregaciones. Pero el servicio es un elemento indispensable dentro de nuestras congregaciones para que podamos crecer y alcanzar a otras personas para Cristo. Muy bien. La comunión, el sacrificio de Jesús nos permite acercarnos a Dios como un solo pueblo. Veamos algunos elementos. Ok, permítanme. Vamos a pasar a la adoración. La iglesia se reúne como familia de Dios para encontrarse con su Padre en adoración, confesión y gratitud. Esto es importante, o sea, nosotros como iglesia no podemos vivir sin adorar, sin tener tiempos de oración, y esto es lo que hace al final. Y veamos esto claramente con este cuadro final de esta presentación. La visión de Dios se encuentra ¿dónde? En la proclamación. El liderazgo se multiplica a través de la enseñanza. El cuerpo ministrante está activo en el servicio. Los recursos abundan en la comunión y compartimos el mensaje en contexto y adoración. Este es el resumen de todo lo que la iglesia hace. Y ustedes pueden ver si realmente pueden faltar algunos elementos. Claro está, claro que sí, porque cada uno de nosotros tiene un conocimiento más amplio sobre el funcionar de la iglesia desde la tarea pastoral. Así que se pueden agregar muchos otros elementos, pero de forma general nosotros creemos que estos son la forma en la que se hace iglesia en este tiempo. Adoración es glorificar a Dios, llevando mucho fruto, y así demostramos que somos sus discípulos. Adoración, lo repito, es glorificar a Dios, llevando mucho fruto, y así demostramos que somos sus discípulos. Y este es el cuadro final, entonces, de una iglesia saludable, una iglesia que proclama, una iglesia que vive enseñando a los que les proclama, una iglesia que sirve dentro de la iglesia y fuera de ella, una iglesia que tiene comunión, que comparte relaciones saludables en la comunidad de fe, una iglesia que adora como estilo de vida, primero obviamente que tiene una visión clara e inspiradora, un liderazgo movilizador, un cuerpo ministrante, que tiene recursos y que entiende el contexto en el que se ha establecido. Como ustedes pueden ver, en la parte azul de los elementos tales nos habla de un acróstico que es pesca, proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Y estas son las 10 características de una iglesia saludable que nosotros sugerimos, y con base a este panorama de estos elementos será el diagnóstico que estaremos realizando la próxima semana. Estaremos analizando a través del diagnóstico cómo está la visión de su iglesia local. Y usted va a responder esas preguntas y usted va a ver el diagnóstico de forma personal. Después de esta semana que usted haga el diagnóstico, lo vamos a invitar a que usted lo haga con su liderazgo. Le dé el diagnóstico a sus líderes en su mano
y la siguiente semana nos pueda mostrar los resultados, no desde su perspectiva, porque desde la perspectiva nuestra podemos creer, no, si la visión está muy bonita y Dios nos está llevando hacia el sueño que Él tiene con nosotros, pero lo que el liderazgo le diga a usted será, o lo que su iglesia le diga, si usted se lo puede hacer a toda la iglesia, pues magnífico. Pero su liderazgo, en primera mano, no conoce la visión, no está caminando por ahí, usted tiene que ir diciendo, bueno, tengo que trabajar el desarrollo de la visión porque no la conozco. Quizás la conozco yo. ¿Cómo está su liderazgo? ¿Cómo está el cuerpo ministrante? ¿Cómo estamos involucrando a los nuevos creyentes y a los miembros para que trabajen dentro de la iglesia? ¿Cómo están nuestros recursos? Y cómo estamos también encarnándonos en nuestra comunidad. Y después también analizaremos si estamos proclamando, predicando el evangelio de forma relevante, de forma intencional, si estamos teniendo una enseñanza coherente, una enseñanza sistemática, una enseñanza funcional, si estamos sirviendo a nuestra gente dentro de la iglesia y a la comunidad, si estamos teniendo una comunión saludable y si estamos teniendo una adoración correcta. Y después de hacer todo este análisis con base a estos signos, entonces podremos comenzar a trabajar lo que llamaremos la planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo con los resultados personalizados de cada iglesia local. No es que a nivel general, no, a nivel personalizado. Usted tendrá que trabajar la planificación eclesiástica desde su realidad, desde cómo está su iglesia local. Bueno, y esto fue el texto que leímos al principio, ¿no? Que es la iglesia. Ya lo comentamos. Y aquí la pregunta final. ¿Cuándo fue la última vez que te diagnosticaste como iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que le tomamos el pulso a nuestra iglesia? Y esta es la invitación que nos queda para la próxima semana. Tómele el pulso a su iglesia, la herramienta de diagnóstico para conocer la salud de la iglesia local. Eso ya estaremos haciendo en el material y posterior a eso entraremos a la planificación estratégica durante aproximadamente dos semanas. Excelente. Muy bien, amados hermanos. Muchas gracias. Y solamente decirles eso, la próxima semana, si tienen el tiempo de trabajar un poco más la línea histórica y traer una breve explicación en algunos minutos para que conozcamos la realidad de cómo están las iglesias locales. Espero que este tiempo haya sido de bendición para todos. Pastor Mito. Gracias, Joel. Muy agradecido. Nos ha dado mucha luz y sobre todas las cosas, el recurso para que podamos empezar a trabajar y tomar ese pulso, ¿verdad? Hacer ese diagnóstico que necesitamos, que es interesante. Así que bienvenidos los hermanos de Panamá, allá con Amable, ¿verdad? Qué bueno que están por ahí, los saludamos. Gracias por conectarse y los esperamos el próximo miércoles, ¿verdad? Para que podamos seguir aprendiendo. Gracias a todos, gracias, que descansen esta noche. Con ayuda de Dios nos vemos el próximo miércoles. Las grabaciones van a estar disponibles para los que no vieron toda la clase. Vamos a subirlas a la página para que las puedan mirar. Esta noche vamos a darle el privilegio a hermana Sirlene, qué bueno verla, para que nos despiden palabras de oración esta noche y nos vemos el próximo miércoles. Amén. Muchas gracias. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por este tiempo de aprendizaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti, Señor, tal cual estamos, Señor Jesús, y que tú nos puedas dar, Señor, la fuerza, Señor, la valentía, Señor, la integridad también, Señor, para poder, Señor, realizar este diagnóstico, Señor Jesús. Que podamos entender, Señor, que las estrategias son válidas, Señor, pero si no hay una relación profunda contigo, Señor, si no existe esa obra sobrenatural de tu Espíritu Santo, Señor, todo, Señor, será en vano. Ayúdanos, Señor, a afianzar más nuestra relación contigo como tu siervo, Señor, y a transmitir esto, Señor, a las personas que están ahí con nosotros, Señor. Toma a mis hermanos, Señor, bendíceles en cada uno de los lugares donde ellos se encuentran, Señor. Guárdales, por favor, Señor, y ayúdanos, Señor, para que esta herramienta sea de gran uso para nosotros, Señor, en el ministerio donde tú nos tienes. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias. Feliz noche a todos. Descansen. Los coordinadores de evangelismo, recuerden mañana a las 8 nuestra reunión. Que Dios les bendiga. Gracias, Joel. Gracias, hermano Albert.
y gracias a todos. No sé si vamos a tomar foto, pero La foto la vamos a dejar para el próximo. Tómale, ya lo hubieras tomado, ya todos se fueron, mira. bueno, igual vamos a tomar una hora para Hermano que quede Albert, una pequeña. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. para testimonio. Bendiciones, hermano. Feliz noche. Buenas noches.